Buenos días, yo soy el doctor Oscar Neira, médico reumatólogo y trabajo en el Hospital Salvador. Corresponde hoy día que abordemos la clase de osteopenia, osteoporosis y riesgo de fractura. Habitualmente esta clase recibía el nombre de osteoporosis solamente. Sin embargo, el nombre actual nos parece más adecuado por las siguientes razones. La osteoporosis es una definición operacional basada en el valor de una densitometría ósea, que no siempre está disponible. Y además es una patología que habitualmente no produce síntomas, lo cual dificulta su diagnóstico. La consecuencia de la baja masa ósea es un mayor riesgo de fractura. Y las fracturas, que son los desenlaces finales, son los verdaderamente más importantes. Por otra parte, como veremos, la mayoría de las fracturas que ocurren se producen en personas con osteopenia o baja masa ósea. Y hoy día es posible, y es importante que aprendan eso, estimar el riesgo de fractura de una persona de un modo relativamente simple, incluso sin disponer de una densitometría ósea, y con esto poder definir de mejor modo el adecuado requerimiento de una terapia. En esta imagen vemos bien gráficamente un hueso de aspecto normal, ¿no es cierto?, con su trabeculado óseo, y un hueso con osteoporosis, en que hay menos trabéculas, estas son más delgadas, y además, si pudiésemos verlo con una aproximación, veríamos que hay microfracturas. La definición de la osteoporosis es esta: una pérdida de la masa ósea con alteración de la microarquitectura y un aumento del riesgo de fractura. Si hablamos entonces de masa ósea, necesitamos medirla. Y lo que se mide habitualmente es la densidad mineral ósea, que abreviaremos de ese modo. Existen diferentes técnicas para medir la masa ósea. Las más utilizadas y las que van a encontrar habitualmente son dos. La densitometría ósea por doble haz de rayos X, que en inglés se abrevia como DEXA, y que permite medir la densidad mineral ósea tanto en la columna lumbar como en las caderas, en el radio, y también permite hacer una medición de cuerpo entero. La unidad de medida de este método es gramos por centímetros cuadrados y es el examen de elección para el diagnóstico y el seguimiento de un paciente con osteoporosis. Con alguna frecuencia van a haber pacientes que llegan con el resultado de una densitometría ósea hecha por ultrasonido cuantitativo, se abrevia CUS, que se hace en el calcáneo y que se expresa en unidades arbitrarias y que es muy útil para evaluaciones de riesgo poblacional para tamizaje. Aquí ven un equipo DEXA, como pueden ver es un equipo complejo en que la persona tiene una técnica que es indolora, rápida, en la cual se va a medir la masa ósea en la columna y en las caderas bien posicionadas en relación a este posicionador de pies. Y como dijimos, este método sirve para el diagnóstico y el seguimiento. Este en cambio es un equipo de CUS que tal vez han visto en algunas ocasiones para, por ejemplo, el Día Mundial de la Osteoporosis. Algunas empresas disponen de este tipo de equipos para hacer evaluación de riesgo poblacional. La masa ósea medida, en este caso por un equipo DEXA, ¿no es cierto?, se va a expresar como un T-score o un Z-score. El T-score es el que se usa en mujeres postmenopáusicas y en hombres mayores de 50 años. Y es la comparación en desviaciones estándar del promedio de un grupo de adultos jóvenes normales de etnia comparable, que está en el software de los equipos.
Es decir, se compara al sujeto en estudio con personas con bajo riesgo de tener fracturas. En cambio, cuando se hace una medición en niños, en mujeres premenopáusicas y en hombres menores de 50 años, se compara con el promedio normal para personas de la misma edad y sexo, y eso es lo que se denomina Z-score. El diagnóstico de osteoporosis, como dijimos, está dado por una definición operacional por la Organización Mundial de la Salud hace ya muchos años, y define como normal, para efectos de una mujer postmenopáusica, el tener más una o menos una desviación estándar sobre esta población joven, es decir, el T-score. Se habla de osteopenia, aunque el término hoy día más correcto es baja masa ósea, cuando ésta está entre menos 1 y menos 2,5 desviaciones estándar, y de osteoporosis, cuando ésta está más abajo que 2,5 desviación estándar de la población joven. Desde el punto de vista clínico también existe el diagnóstico de osteoporosis severa, cuando alguien tiene osteoporosis y ha tenido fracturas osteoporóticas. Cuando ustedes hacen un examen de densitometría ósea van a recibir un informe con estas características. Por una parte va a haber la imagen de la medición de las vértebras lumbares, se especifica qué vértebras se midieron, cuál fue el valor de lectura en gramos por centímetros cuadrados y qué significa eso en comparación con adultos jóvenes, T-score, o con gente de la misma edad, Z-score. Además, hay un gráfico que sitúa la medición de la persona en relación a lo que se considera normal o lo que significa osteopenia o osteoporosis. Y como vemos en este caso, la medición fue bien elevada. Había un T-score, fíjense, de 3.4 en el promedio entre L2 y L4. Lo mismo para la cadera. La imagen nos muestra en qué sitio se hizo la medición y es importante verificar que está correctamente hecha y nos entrega valores similares respecto al resultado. Cuando recibimos un informe de densitometría ósea, entonces estaremos en condiciones de establecer si hay o no hay osteoporosis. Y desde el punto de vista clínico, debemos hacernos siempre la pregunta si se trata de una osteoporosis primaria, que son las osteoporosis que sobrevienen junto con un envejecimiento fisiológico en la mujer, sobre todo después de la menopausia, pero también en el hombre a medida que envejece, o se trata de una osteoporosis secundaria, dejando este término para aquellas en que hay además un condicionante clínico que hace que el paciente tenga más riesgo de una osteoporosis. Por decir cualquier ejemplo, un hiperparatiroidismo, que no es motivo de esta clase y que verán más adelante. Esta imagen es bien importante. Aquí está graficado lo que ocurre con la medición de la masa ósea y aquí está el punto 0, más 1, menos 1 desviaciones estándar y esto es lo normal. Y vean que por cada desviación estándar que bajamos en la masa ósea, se duplica el riesgo de fractura, o sea, hay un aumento exponencial. Y lo otro importante es señalar también que los pacientes con osteopenia que están en este rango tienen también un riesgo aumentado de fractura. ¿Qué tan frecuente es la osteoporosis? Voy a mostrarles estos datos que están hechos en Chile por medición con una densitometría ósea DEXA en cadera en un grupo grande de mujeres sobre 50 años chilenas. Es un dato antiguo, pero es un dato que probablemente no se modifica mucho en el tiempo y vemos que un 46% de estas mujeres tenía osteopenia y un 22% tenía osteoporosis, es decir, 40-20, que es la proporción que habitualmente se encuentra en la mayoría de los lugares del mundo cuando se hace un estudio poblacional de este tipo.
Y aquí está graficado lo mismo en números de personas de color, por hacerlo más gráfico, y porque lo vamos a trasladar. Otra cosa importante de saber es que este promedio de 20%, ¿no es cierto?, de osteoporosis en personas mayores de 50 años es un promedio. Y a medida que aumenta el grupo etario, década de los 60, 70 u 80, por supuesto que esta prevalencia va también en aumento. Y estos son gráficos hechos con también adultos mayores chilenos en el INTA. Este es un estudio hecho en Estados Unidos, el estudio NORA, que fue un gran estudio de evaluación de osteoporosis, en que dibujaron el resultado de la densitometría ósea en un grupo muy grande de población que tiene una curva casi normal, donde hemos puesto, ¿no es cierto?, nuestros porcentajes clásicos: 20% de osteoporosis, 40% de baja masa ósea u osteopenia, 40% fueron normales. ¿Por qué es importante mostrar esta distribución? Porque en este estudio se hizo además una evaluación de la tasa de fracturas. Y como podemos suponer, la tasa de fractura fue mucho más alta en las personas que tienen osteoporosis y luego más baja hacia la normalidad. Y eso es bastante lógico. Pero el dato más importante de este estudio es que puso de manifiesto que el número de fracturas observadas fue mayor en el grupo de las personas con osteopenia. Y esto es por una cuestión numérica, son el doble que las personas con osteoporosis. Y eso da importancia de por qué, desde un punto de vista epidemiológico, debemos ocuparnos no solo de la osteoporosis, no solo de la fractura, sino que en una acción mucho más preventiva debemos ocuparnos ya desde las personas normales en la prevención primaria y en las personas con osteopenia para prevenir o reducir el riesgo de fractura futura. Entonces, la tasa de fracturas es mayor en las personas con osteoporosis, pero la osteopenia tiene un riesgo aumentado de fractura y ocurren más fracturas en las personas con osteopenia. El otro gran problema que enfrentamos cuando hablamos de osteoporosis, o la así llamada epidemia silenciosa, es que cuando las personas tienen baja masa ósea y osteoporosis, no tienen ningún síntoma. Nosotros hacemos todo nuestro entrenamiento médico, ¿no es cierto?, aprendiendo cuáles son los síntomas y los signos de las personas con determinadas enfermedades. Y en este caso no los hay, hasta que sobreviene una fractura, donde obviamente va a haber dolor, deformidad, discapacidad y además mortalidad. Vean ustedes este gráfico, aquí se señala lo que ocurre después de un año cuando un paciente es objeto de una fractura de cadera. Y no obstante que este paciente puede haber sido tratado con la mejor técnica ortopédica y haber sido operado y haber hecho todo como debió hacerse, solo la mitad de los pacientes volverán después de un año o mantendrán el mismo grado de autovalencia. Un 30% irá hacia un cierto grado de discapacidad y entre un 10 y un 20% de las personas que tuvieron una fractura de cadera fallecen en el siguiente año, por diversas razones. Aquí hay datos interesantes hechos en Chile, que muestran exactamente lo mismo. El doctor Rodríguez, un endocrinólogo de la Universidad Católica, con un grupo de internos, evaluó lo que ocurría en la asistencia pública y en el hospital clínico de la Universidad Católica. Y vean, los datos son los mismos. Después de un año, la mitad volvieron a tener el mismo grado de capacidad, un 30% quedaron con discapacidad y entre un 10 y un 17% en este caso, ¿no es cierto?, fallecieron dentro del año. Cuando analizamos la incidencia anual de fracturas de cadera en mujeres, y hoy día hay estudios relativamente completos, sobre todo hechos por el doctor Canis, podemos ver que esta tienen, es interesante, primero que nada una distribución geográfica. Es más alta en el norte y en el sur que en el
la línea del ecuador, y eso probablemente por el efecto de la mayor exposición solar en relación a vitamina D. Para ese año de estudio en Chile, la incidencia anual de fracturas estuvo en las mujeres en un grado intermedio, y eso significa que hubo más de 5.000 fracturas de cadera. Por supuesto, 3/4 partes o más de ellas ocurrieron en mujeres. Sin embargo, es importante también señalar que las fracturas vertebrales, como se grafican, ¿no es cierto?, en esta radiografía, en que hay vértebras que están colapsadas, produce no solo síntomas como el dolor o la deformidad que se expresa por cifosis dorsal, o pérdida de altura o cierto grado de discapacidad, sino que también, aunque parezca sorprendente, con mortalidad. Y en este gráfico vemos cuando se compara a población sin fracturas, tanto en mujeres como hombres, con aquellos que tuvieron una fractura de cadera, vemos que hay una probabilidad de sobrevida bastante menor. Pero también está reducida la probabilidad de sobrevida en aquellos que tienen fracturas vertebrales y otras fracturas. Y eso probablemente no por el efecto directo de la fractura vertebral, sino que porque es un marcador de menor condición de salud de esas personas. Dijimos entonces que hay que hacer una densitometría ósea para el diagnóstico de osteoporosis. La pregunta que sigue entonces es ¿cuándo y a quién hay que hacerle una densitometría ósea? Las guías clínicas en el mundo y en Chile también indican que esto debe hacerse en toda mujer cuando llega a los 65 años de edad y en los hombres a los 70. Y esto está basado en consideraciones costo-eficacia epidemiológicas que nos indican que esa es la edad en la cual el examen va a tener una mejor utilidad. Como van a observar en la práctica diaria, con alguna frecuencia cuando hay acceso al medio, las mujeres suelen hacer una primera densitometría ósea alrededor de los 50 años cuando sobreviene la menopausia, que no es lo que está estrictamente indicado. Pero es adecuado hacer densitometría ósea antes de las edades señaladas en aquellas personas que tienen factores de riesgo de osteoporosis. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, personas con bajo peso o personas que ya han tenido una fractura. Por ejemplo, están viendo una persona de 55 años que tuvo una fractura de muñeca a los 50. Esa persona ya debe tener una densitometría ósea. O aquellos que tienen una patología o van a tomar medicaciones que favorecen la osteoporosis. Por ejemplo, en reumatología, ¿no es cierto?, una paciente que tiene una artritis reumatoide desde los 30 años y que ocupa corticoides desde hace mucho tiempo. Esa persona tiene indicación de haberse hecho una densitometría solo por el hecho de tomar corticoides. Pero para hacer esta medición de masa ósea requerimos de un examen que no está para nada disponible, especialmente en el sistema público de salud chileno. De tal manera que ahí enfrentamos una gran limitación. Y esto no ocurre solo en Chile, sino que también en muchos otros lugares del mundo. Y, por suerte, disponemos de otra herramienta de la cual hablaremos unos minutos. Y, como les comenté, el nombre de esta clase es osteopenia, osteoporosis y riesgo de fractura. Porque esta es una medición o una estimación que podemos hacer con cierta facilidad. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de hacer una osteoporosis postmenopáusica? Bueno, hay algunos que son genéticos, no modificables, la condición de ser mujer, la edad, la menopausia precoz. Hay familias que probablemente por condicionantes genéticos diversos tienen más riesgo de osteoporosis o de fracturas. Ciertas contexturas raciales, por ejemplo, son de mayor riesgo de osteoporosis. Hay factores que son muy importantes, que son los de estilo de vida, sobre todo porque en ellos, como médicos, podemos actuar, ya sea a nivel primario, secundario o terciario, de
Prevención. La falta de actividad física, el sedentarismo. La ingesta baja de calcio y vitamina D o el consumo de tabaco, alcohol, bebidas cola o sal en exceso. Y algunos médicos, ya dijimos, bajo peso, el haber tenido una fractura por un traumatismo de impacto menor, la comorbilidad y los fármacos que pudieran condicionar un riesgo de osteoporosis. Hablamos del FRAX. Con la dificultad de acceder a la densitometría ósea, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con el grupo de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido y el Dr. Canis, desarrollaron una herramienta que es gratuita, que está disponible online para una gran cantidad de países en distintos idiomas. ¿Y cuál es la utilidad de esta herramienta llamada FRAX? Es que permite estimar el riesgo de fractura a 10 años. Y lo hace de dos modos. El riesgo de tener una fractura mayor, que considera el conjunto de fracturas húmero, muñeca, vértebra, cadera, o específicamente el riesgo a 10 años de hacer una fractura de cadera. También el algoritmo calcula el índice de masa corporal y está diseñado para ser usado en hombres y mujeres mayores de 40 años. Si ingresan a alguien de 39 años, no les acepta el sistema. También fue diseñado el algoritmo para evaluar el riesgo de fractura en personas que no están en tratamiento de osteoporosis, pero estudios posteriores han demostrado que sigue siendo útil en personas que están bajo tratamiento. Y este es el otro punto súper importante, es que permite estimar este riesgo de fractura, ya sea con o sin tener una estimación de la masa ósea por una densitometría. El FRAX considera muchos otros factores de riesgo que solo la edad o el sexo. Y incorpora datos sobre peso y talla, haber tenido fracturas ya o el antecedente de que haya habido fractura de cadera en los padres, el uso de tabaco, el uso de fármacos, la existencia de artritis reumatoide, la existencia de una osteoporosis secundaria a otra condición médica o, por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol. Cuando ustedes entran a la página del FRAX, van a encontrar esta portada, ¿no es cierto?, en que lo recibe el Dr. Canis. Si van a las distintas pestañas, van a Latinoamérica y van a encontrar a Chile. Chile está disponible para cálculos de FRAX desde el año 2012. Y esta es la página de cálculo. No es para nada compleja, requiere unos pocos datos que uno hace sobre la marcha al momento de tener la consulta con el paciente. Edad, sexo, peso, talla y cliquear sobre si hay o no hay alguno de estos otros factores de riesgo que ya evaluamos. Si hay un dato de densidad mineral ósea, lo ponemos. Si no lo hay, el FRAX funciona igual. En este ejemplo tenemos una paciente, la señora Juanita, ¿no es cierto?, que a sus 50 años tenía un peso de 65 kilos, una estatura de 160 centímetros y no tenía ninguno de los otros factores de riesgo que se analizan. Y en ella, entonces, sin densidad mineral ósea, se aprieta el botón de cálculo y aparece el índice de masa corporal y el riesgo a 10 años, la estimación de riesgo a 10 años de tener una fractura mayor o de tener una fractura de cadera. Y en este caso es 1.1 y 0.1 respectivamente. Ustedes además pueden imprimir esta página y eso es a veces práctico para entregárselo a un paciente y poder explicarle de manera muy gráfica que su riesgo de fractura es tan bajo como el que vemos ahí. Supongan ustedes que la señora Juanita está muy inquieta por su condición de masa ósea, hace el esfuerzo y se hace una densitometría ósea. Y, oh sorpresa, tenía ella, ¿no es cierto?, aparentemente un poco de razón en hacerlo porque ya podemos detectar que había una osteopenia. Sin embargo, vean lo que ocurre con
el riesgo de fractura a 10 años prácticamente no se modificó. Y eso les da cuenta de que el FRAX, incluso sin densitometría ósea, sobre todo en las etapas de menos pérdida de masa ósea, es un instrumento que permite estimar perfectamente bien el riesgo de fractura y darnos con esto una útil herramienta clínica. Como ustedes saben, el hueso, a pesar de su rigidez y dureza, no es un tejido estático, sino que estamos todos los días sometidos a un proceso de remodelación ósea, en la cual hay osteoclastos, ¿no es cierto?, que van a comer hueso. Luego va a haber osteoblastos que llegan a rellenar este pit de remodelación, ¿no es cierto?, con nuevo tejido óseo que finalmente se osifica. Y es así como al cabo de 10 años nuestro esqueleto se ha remodelado por completo. Y aquí están graficados los factores de formación y reabsorción ósea. Como pueden ver, los factores de formación más importantes son la carga mecánica, el ejercicio y el efecto de los andrógenos, o su opuesto, la inmovilización y el envejecimiento. Acá están graficados los factores de reabsorción ósea y vemos que los más importantes son el déficit de estrógeno, menopausia, la inmovilización, ¿no es cierto? Y acá abajo tenemos graficados aquellos fármacos que tienen un efecto antirreabsortivo y que son los que usamos para tratar a los pacientes con osteoporosis. El aporte de calcio y vitamina D, eventualmente terapia de reemplazo hormonal y bifosfonatos. En esta imagen podemos ver gráficamente lo que ocurre con la masa ósea a lo largo de la vida de una persona. Y vemos cómo aumenta desde que somos pequeños, ¿no es cierto?, alcanzando un pic de masa ósea máxima alrededor de los 30 años, para luego disminuir. Una pérdida rápida en las mujeres cuando sobreviene la menopausia y luego una pérdida un poco más lenta. Y esto da pie a subrayar la importancia que tiene en la prevención primaria de la osteoporosis el lograr que estas personas tengan un máximo de masa ósea a través de, ya vamos a ver, estilos de vida saludables y un adecuado aporte de calcio y vitamina D. En este estudio se grafica, y estos son datos antiguos, pero todos hechos en Chile, lo que ocurre cuando confrontamos lo que es la recomendación de ingesta diaria de calcio con lo que ocurre en la realidad observada por estos estudios. Y podemos ver que, salvo en los niños preescolares, ¿no es cierto?, probablemente protegidos por el Programa Nacional de Alimentación Complementaria y Leche, el resto de los grupos etarios sistemáticamente tiene una ingesta que es más o menos la mitad de lo recomendado. Es decir, tenemos una baja ingesta de calcio. Y esto probablemente se relaciona con este otro hecho, que el cumplimiento de la recomendación de consumo de lácteos, que es, ¿no es cierto?, de 3 unidades diarias en la población adulta de Chile, solo es alcanzado por un 20% de la población. Cuando hablamos de calcio, sabemos, ¿no es cierto?, que la fuente principal de calcio en nuestra vida son los alimentos lácteos, pero que también hay importantes fuentes de calcio en otros alimentos. Y además están los suplementos de calcio, que son aquellos que utilizaremos en una persona que no tiene una ingesta suficiente de dieta. Con mucha frecuencia van a escuchar esta frase: doctor, pero ¿para qué insiste en darme calcio o lácteos si esto a mi edad no se absorbe? Debo recordarles, y no vamos a entrar aquí en el detalle, ¿no es cierto?, que todos los trabajos que evalúan la eficacia de la prevención y el tratamiento de fracturas se hacen con calcio y muestran que, independiente de la edad,
sí se absorbe porque tiene un efecto benéfico. Aquí están graficados, ¿no es cierto?, de manera muy simple cuáles son las principales fuentes de calcio de origen lácteo en nuestra dieta. Una taza de leche promedio de 200 ml nos va a dar 240 miligramos, un yogur es más pequeño, da un poco menos. Una porción de queso mantecoso, 30 gramos, equivale más o menos al tamaño de una caja de fósforo, equivale casi a una taza de leche. Otros alimentos como las almendras, las sardinas, los porotos, el brócoli, ¿no es cierto?, son también buenas fuentes de calcio de origen no lácteo y hay que subrayar aquí, ¿no es cierto?, la posibilidad de o incentivar el consumo de porotos en las personas que queremos que ingieran mayor cantidad de calcio. Respecto a la vitamina D, como ustedes deben saber, su déficit es una situación endémica a nivel de todo el mundo. Para graficarlo elegí este estudio que tiene la virtud de ser una cohorte grande que incluye a 18 países y Chile entre ellos. Y se pudo establecer que en mujeres con osteoporosis el 63%, casi el 64%, tenía niveles bajo 30 nanogramos, es decir, insuficiencia, y un 30% tenía bajo 20 nanogramos por ml, es decir, deficiencia de vitamina D. Y aquí vemos los valores por cada país, para el caso de Chile, ¿no es cierto?, graficadas un 19% bajo 20 nanogramos, la mitad de la muestra bajo 30 nanogramos. Respecto al manejo de la osteoporosis, es bien importante esta simple gráfica. En todas las personas, a cualquier edad, tengan masa ósea normal, disminuida o osteoporosis, debemos incentivar los hábitos de vida saludables que consideran realizar ejercicio físico regular como un estimulante de la formación ósea, ya lo vimos. Por la misma razón, una ingesta adecuada de calcio. Cuando es posible, mediremos vitamina D para saber si hay un déficit y suplementarlo, pero aun cuando no podamos medirla, debemos al menos asegurar el aporte diario de vitamina D. Y no olvidemos que para efectos de formación de hueso necesitamos además de una cantidad normal de proteínas en la dieta. Respecto a los tratamientos farmacológicos aprobados, en este caso por la FDA de Estados Unidos, ¿no es cierto?, para tratar osteoporosis, está en primer lugar el calcio y la vitamina D. Aquí vemos lo que ha ocurrido con lo que son las recomendaciones respecto a los requerimientos diarios de calcio y de vitamina D en distintos lugares del mundo y en el tiempo. Vemos que, grosso modo, la recomendación de ingesta diaria de calcio para personas mayores de 50 años, es decir, en riesgo de osteoporosis posmenopáusica, fluctúan entre 1000 y 1200 miligramos diarios. Y acá pueden ver también cómo la recomendación respecto a ingesta diaria de vitamina D ha ido aumentando en el tiempo y hoy día se considera por la mayoría de los autores o de las guías de recomendación, ¿no es cierto?, que debiera haber ojalá un mínimo de 800 unidades diarias de vitamina D. Esto, que parece muy simple, es algo que ustedes deben hacer en todo paciente que vean por primera vez. Cuando ustedes les preguntan en qué trabajan, cuáles son sus antecedentes mórbidos, quirúrgicos, médicos, sus hábitos, si fuma, si bebe alcohol, deben también preguntar sobre cuál es la ingesta de lácteos en la dieta. Una persona que ingiere 4 tazas de leche al día, ¿no es cierto?, tiene su requerimiento diario de calcio completo y no necesita suplementación. Y esta es la única manera de saber cuándo ustedes deben suplementar. Y este es entonces el balance de calcio diario, lo que ustedes recojan en su historia para llegar a tener un aporte diario de ojalá 1200 miligramos de calcio y 800 unidades diarias de vitamina D.
Ya vimos sobre cuáles son las medidas generales. Vamos a ver ahora qué hacer en las personas que ya tienen osteoporosis o personas que sin haber medido una masa ósea han tenido fracturas. Por ejemplo, una mujer que ha tenido una caída con una fractura de muñeca después de la menopausia, o un adulto mayor que tiene ya un par de fracturas por aplastamientos vertebrales. A ese paciente hay que considerar que tiene osteoporosis aún sin una medición de masa ósea. Y en estos pacientes vamos a usar, además de estas otras medidas generales, una terapia antirreabsortiva o en casos mucho más severos y más complejos, una terapia proformadora de hueso o terapia anabólica. Y aquí están listados, ¿no es cierto?, aquellos fármacos aprobados para el tratamiento de la osteoporosis por la FDA en los Estados Unidos y que es asimilable a lo que hay en Chile. Por una parte existe la posibilidad de usar estrógenos, especialmente en las mujeres posmenopáusicas y sintomáticas, que han demostrado su eficacia, pero tienen algunos inconvenientes como un mayor riesgo de cáncer de mama o de trombosis vasculares que habrá que ponderar. Existen también los moduladores selectivos del receptor de estrógeno, así llamados SERMs, de los cuales existe el raloxifeno, que tiene un efecto que simula el que tendría el uso de estrógenos. Lejos, los fármacos más utilizados para el tratamiento de la osteoporosis como antirreabsortivos son la familia de los bifosfonatos, que son compuestos químicos que al ser absorbidos se incorporan al hueso y producen un daño metabólico en los osteoclastos y por esta vía reducen entonces la reabsorción ósea. Los más usados, alendronato, risedronato, ivandronato, solendronato, que tiene la propiedad de que se usa endovenoso una vez al año. Un nuevo fármaco antirreabsortivo y del grupo de las así llamadas terapias biológicas es denosumab, que es un fármaco que se va a unir a RANK-ligando y por esa vía tiene también un efecto antirreabsortivo. De los fármacos proformadores de hueso está teriparatide y abiraparatide, que son análogos sintéticos de la paratohormona. Curiosamente, el hiperparatiroidismo produce osteoporosis, pero el uso de pequeñas dosis de paratohormona sintética en intervalos de tiempo tiene un efecto benéfico sobre la mineralización ósea y es un excelente fármaco proformador, con las limitantes que tiene su uso parenteral y el costo. Dijimos que en las personas con fracturas previas y en las personas con osteoporosis ya diagnosticada tenemos que hacer un tratamiento primario y antirreabsortivo. Pero también dijimos que nos importa mucho ocuparnos de las personas con osteopenia o aquellas que tienen un riesgo alto de fracturas, porque en este grupo de personas ocurre el mayor número de fracturas. ¿Y cómo lo hacemos? Y aquí tenemos graficadas las distintas opciones. En una persona que no ha tenido fracturas, que tiene una masa ósea normal, no requiere más que la terapia de primera línea, es decir, hábitos de vida y adecuada ingesta de lácteos o suplementación de calcio y vitamina D. En aquellas personas que tienen osteoporosis, así definida, o que han tenido fracturas, aun cuando no hayamos obtenido una densitometría ósea, debemos darle terapia antirreabsortiva. ¿Y qué hacemos con el grupo intermedio? Pues bien, en las personas que tienen osteopenia y que tienen un FRAX mayor, menor de 20 o un FRAX de cadera menor de 3, no se va a indicar una terapia antirreabsortiva. Pero en aquellas en las cuales el FRAX nos evidencie un riesgo de fractura mayor a 10 años, igual o mayor que un 20%, o un riesgo estimado de fractura de cadera a 10 años, mayor o igual que un 3%,
vamos a usar una terapia antirreabsortiva, y les recuerdo que esta estimación de riesgo de fractura la podremos hacer con o sin una medición de masa ósea mediante el FRAX. Este cuadro de un pintor de Concepción, Francisco Jara, llamado Convalescencia, grafica bien lo que hemos hablado hoy sobre osteoporosis. Esta es una mujer mayor que ha sufrido tal vez una caída apoyada sobre la mano izquierda y tuvo entonces una fractura de muñeca. Todo lo que debimos haber hecho antes, lograr a través de prevención primaria que tuviese una óptima masa ósea, a lo largo de su vida un adecuado aporte de calcio y de vitamina D, pudieron tal vez haber evitado esta fractura. O si hubiésemos tenido años antes, ¿no es cierto?, la posibilidad de estimar su riesgo de fractura, tal vez habríamos descubierto que ya ameritaba en esa época una terapia antirreabsortiva. Pero aún así, aun cuando ella ya fue objeto de una fractura sintomática y va a estar durante mucho tiempo con dolor, inmovilización, impotencia funcional, con mayor razón debemos tratarla adecuadamente para evitar el riesgo que sigue después de una fractura de muñeca. Se duplica el riesgo de tener una fractura de cadera en el tiempo siguiente. Espero que con esto le queden claros los conceptos respecto al manejo adecuado de la osteoporosis. Muchas gracias.